Durante milenios, el río Éufrates ha sido mucho más que un simple cauce de agua. Fue el corazón palpitante de civilizaciones antiguas, alimentando tierras áridas y convirtiéndolas en oasis de vida. Su importancia no se limitaba a lo agrícola, también era símbolo de prosperidad y equilibrio. Pero hoy, su curso cuenta una historia distinta. Una historia que genera inquietud y despierta interrogantes. ¿Por qué está desapareciendo este río milenario? ¿Qué factores están acelerando su transformación? Y aún más desconcertante, ¿existe algún vínculo entre este fenómeno y antiguos relatos de carácter sagrado? Este episodio nos sumergirá en las profundidades de esta misteriosa desaparición, desenterrando conexiones entre historia, ciencia y espiritualidad. Analizaremos lo que realmente está sucediendo con este río que una vez dio vida a imperios, y descubriremos si otros cuerpos de agua están siguiendo el mismo destino. Prepárate para una travesía sorprendente que podría cambiar tu forma de ver el pasado y el futuro. En el corazón del antiguo creciente fértil surgió una civilización majestuosa, el reino de Mesopotamia. Este territorio no era homogéneo, sino un crisol vibrante de pueblos, culturas y lenguas que florecieron gracias a la generosidad de los ríos Tigris y Éufrates. El Éufrates, en particular, serpentea a lo largo de 1.240 kilómetros, naciendo en las montañas del este de Turquía y extendiéndose hasta las aguas del Golfo Pérsico, atravesando Siria e Irak en su descenso. Su presencia ha moldeado paisajes, creado ciudades y marcado el destino de generaciones enteras. Con el paso del tiempo, la intervención humana, a través de represas, desvíos hidráulicos y sobreexplotación, ha transformado drásticamente el entorno natural del río. Donde antes crecían abundantes especies vegetales autóctonas, ahora hay áreas desérticas y suelos agrietados. A pesar de ello, algunas plantas milenarias siguen luchando por sobrevivir, testigos silenciosos de la gloria perdida del Éufrates. Tradicionalmente, el caudal del río alcanzaba su punto más alto en los meses de primavera, especialmente entre abril y mayo, impulsado por las lluvias estacionales y el deshielo. Pero esa dinámica está cambiando. La disminución del nivel del agua ha dejado al descubierto secretos escondidos por siglos. Recientemente han salido a la luz antiguas ruinas, formaciones arquitectónicas y, sorprendentemente, una caverna cuya existencia plantea más preguntas que respuestas. ¿Qué otras revelaciones podrían esconderse bajo las aguas que desaparecen? ¿Estamos presenciando una advertencia natural o algo mucho más profundo? Algunos investigadores y exploradores han comenzado a especular que estas sorprendentes revelaciones arqueológicas podrían ser los restos de una civilización desconocida, preservada contra toda lógica por el paso del tiempo. Pero lo que realmente ha capturado la atención del mundo no son solo las estructuras visibles, sino los extraños sonidos que, según testigos locales, emanan desde lo más profundo de una caverna recién revelada. Ecos oscuros, casi lamentos, que han dado lugar a una ola de teorías inquietantes. Podrían ser señales de algo que estuvo dormido durante milenios y que ahora comienza a despertar. Las redes sociales y foros especializados se han llenado de debates, alimentando aún más el misterio. Algunos aseguran haber captado estas vibraciones con equipos de sonido rudimentarios. Otros relatan sueños recurrentes tras acercarse al lugar. El ambiente se ha impregnado de un aura de tensión y expectativa, como si algo trascendental estuviera a punto de ocurrir. Lo que antes era una simple curiosidad arqueológica, hoy se ha convertido en un foco de atracción mundial. ¡Atención! Hay quienes afirman haber escuchado un sonido inexplicable surgido desde las entrañas del río. Pero este no es un fenómeno reciente.
Antiguas narraciones religiosas y tradiciones milenarias ya hablaban de un lugar oculto bajo el Éufrates donde, según la sabiduría sagrada, el Creador habría confinado a entidades malignas como castigo por su rebelión. Estas criaturas, encerradas en la oscuridad más profunda, no solo representan el juicio divino, sino también el equilibrio frágil entre el orden espiritual y el caos. Este relato ancestral ha sido conservado a lo largo de los siglos por diferentes culturas como una advertencia velada. Al sellar a estos seres en un lugar simbólicamente poderoso, se buscaba contener su influencia y evitar un desequilibrio que afectara a la humanidad entera. El río, símbolo de paso, renacimiento y transformación, se convierte así en un escenario profético que divide lo sagrado de lo profano. Ahora, una pregunta inquietante se instala en el aire como una sombra persistente. ¿Y si ese sello estuviera a punto de romperse? Las escrituras y relatos de antaño no hablan de un encierro eterno, sino de un confinamiento hasta un tiempo determinado. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. ¿Y si ese tiempo ha llegado? La posibilidad de que estos seres puedan liberarse plantea un escenario preocupante. No se trata solo de una amenaza física, sino espiritual, emocional y moral. Las consecuencias podrían alterar nuestra comprensión del mundo tal como lo conocemos. Más allá del sensacionalismo, este tema nos invita a reflexionar sobre los mensajes ocultos en las tradiciones antiguas. ¿Fueron advertencias disfrazadas de mitos o simples alegorías? Sea cual sea la respuesta, una cosa es clara. El río Éufrates, silencioso testigo de la historia humana, podría estar a punto de contarnos su secreto más aterrador. Se dice que tienen la capacidad de sembrar terror, alterar la paz social y causar desastres tanto naturales como provocados por el hombre. En la Biblia se describe que los demonios son ángeles caídos. En el libro de Revelación 12:9 se menciona que el gran dragón, conocido como Satanás, fue derrotado y expulsado a la tierra junto con sus seguidores. Esta expulsión también está reflejada en los pasajes de Isaías y Ezequiel, que narran cómo Satanás, al caer, arrastró consigo a un tercio de los ángeles, tal como se indica en Revelación 12:4. Además, en el libro de Judá 6, se hace referencia a ángeles que han desobedecido. En la Biblia se hace referencia a los demonios como ángeles que han caído, quienes junto a Satanás optaron por rebelarse contra Dios. Según Jude 1:6, algunos de ellos están actualmente encarcelados en la oscuridad, atrapados por cadenas eternas a causa de su desobediencia. Por otro lado, hay demonios que están en libertad y actúan como fuerzas del mal en este mundo, tal como se menciona en Efesios 6:12 y Colosenses 2:15. Estos seres continúan obedeciendo a Satanás en su lucha contra los propósitos divinos y las personas que siguen a Dios, como se relata en Daniel 10:13. Como entidades espirituales, los demonios pueden poseer a los seres humanos, asumiendo control total sobre ellos.
No obstante, esta situación no puede darse en aquellos que pertenecen a Dios, ya que el Espíritu Santo reside en su interior, como señala 1 Juan 4:4. Durante su vida en la tierra, Jesús se encontró con muchos demonios, todos reacios a reconocer su poder divino. Mateo 8. El 16 recuerda que aquellos que estaban poseídos por estos seres fueron llevados a él, y así los espíritus salieron al escuchar su palabra. Recientemente se ha oído un sonido peculiar en el río Éufrates, coincidiendo con su desecación. Algunas personas creen que podría ser el lamento de ángeles caídos. ¿Nos enfrentaremos a esta posibilidad? Es posible que el video que circula sea exagerado y carezca de evidencias claras, ya que solo hay un material disponible. Sin embargo, la Biblia habla de 4 ángeles caídos en el río Éufrates que serán liberados para causar caos en 1/3 de la población mundial, liderando un ejército de 200 millones. La naturaleza de este ejército es incierta. Podría tratarse de seres espirituales o de alguna forma de tecnología avanzada. La Escritura ya anticipa este acontecimiento. ¿Estamos preparados para lo que puede venir? Comparte tu opinión en los comentarios. En el pasaje de Revelación 9, 14, 15, se ordena al 6º ángel que libere a 4 ángeles encarcelados en el río Éufrates, quienes están destinados a acabar con 1/3 de la población mundial en un tiempo específico. Esta profecía asegura que cada evento ocurrirá según lo previsto. La Biblia también menciona bestias selladas en un abismo que serán liberadas en los últimos días, y en un momento señalado, un ángel, ya sea celestial o caído, abrirá esta puerta. En Revelación 9:1 se narra que el 5º ángel hizo sonar su trompeta y vio una estrella caída del cielo que recibió la llave del abismo. A continuación, en el versículo 3, se menciona que seres extraños emergen de allí, equipados con poder similar al de los escorpiones. El impacto de estas criaturas en el mundo promete ser devastador. El abismo parece situarse en nuestro planeta, aunque podría ser una entrada a otra dimensión. Un ángel desciende del cielo con la misión de activar esta abertura, lo que sugiere que las bestias liberadas podrían habitar en la misma tierra. Además, la posibilidad de que gigantes y seres híbridos resurjan, tal como se indica en Génesis, no puede descartarse. Estos seres existieron antes del diluvio, y aunque Dios intentó eliminarlos, evidencias como la historia de David y Goliat sugieren que podrían volver a aparecer. Esto lleva a la inquietante idea de que gigantes podrían andar nuevamente por el mundo. Jesús, al referirse al periodo previo a su regreso, menciona que será similar a los días de Noé. Su declaración en Mateo 24:37 resuena con la advertencia de que eventos impresionantes y sorprendentes se manifestarán en los últimos tiempos. La narración nos invita a reflexionar sobre lo que significan estos tiempos difíciles y cómo se desarrollarán en el futuro. El pasaje de Lucas 21:26 nos advierte sobre un futuro aterrador. La gente se desmayará ante lo que está por venir, ya que los cielos serán sacudidos. Las profecías bíblicas parecen cumplirse de manera constante a lo largo de la historia. Actualmente, tanto el mundo como la sociedad reflejan esas descripciones proféticas de los tiempos finales. Aquellos que reseguen los signos y enlacen los eventos contemporáneos con estas profecías, a menudo enfrentan burla y escepticismo. En 2 Pedro 3:4 se menciona que en los últimos días surgirán personas que seguirán sus propios deseos egoístas, cuestionando la llegada de estos presagios. ¿Dónde está la promesa de su venida? Los Nefilim, según la tradición, eran gigantes que surgieron de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas en tiempos de Noé. La Biblia indica que los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres, que eran atractivas.
Génesis 6:2. Estos hijos de Dios, que representan a seres espirituales que se rebelaron contra su condición celestial, tomaron formas humanas y establecieron relaciones con mujeres, resultando en la aparición de seres extraordinarios. Los híbridos que nacieron de estas relaciones no eran seres comunes. En Génesis 6:4 se les describe como gigantes y héroes de gran renombre, dejando un legado marcado por la violencia y el temor. Génesis 6:13. De hecho, se menciona que la maldad de la humanidad era tan grande que sus corazones estaban inclinados hacia el mal. Génesis 6:5. A menudo se malinterpreta el origen de los Nefilim, atribuyéndoles vínculos totalmente humanos, cuando en realidad su ascendencia era en gran parte divina. La expresión hijos de Dios en la Biblia también se refiere a los ángeles, quienes pueden presentarse en forma humana. Job 1:6, 2:1. Desde tiempos antiguos hay relatos que sugieren que el fin de los días se acerca. En ese marco, el apóstol Pedro menciona en su carta cómo ciertos espíritus desobedientes fueron encarcelados, mientras Dios mostró paciencia durante la era de Noé. Esto se relaciona con la enseñanza que algunos ángeles abandonaron su posición en el cielo, como se detalla en el libro de Judas. Existen diversas interpretaciones sobre los Nefilim. A menudo considerados como ángeles caídos, en realidad, el pasaje de Génesis indica que eran híbridos, resultado de la unión entre seres celestiales materializados y mujeres. Al observar cómo esos ángeles tomaron mujeres de entre aquellos que eligieron, Dios decidió que en 120 años llevaría a cabo un juicio contra la inmoralidad de la época. Mientras diversos acontecimientos parecen gestarse en el mundo, muchos miran al río Éufrates, expectantes. Europa, en especial países como la República Checa, Polonia y Rumanía, enfrenta una intensa tempestad. En medio de este caos, emergen ruidos peculiares que perturban el ambiente. Imagina estar en un lugar sagrado, sintiendo la tensión en el aire justo cuando suena un clamor sobrenatural que resuena en la oscuridad. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. ¿Qué es lo que ocasiona esos ruidos inquietantes? ¿Cuál puede ser su significado para Europa y la humanidad? Según algunas interpretaciones, esos sonidos podrían ser un indicativo del cumplimiento de las profecías bíblicas. En el libro de Apocalipsis se describe cómo el primer ángel toca su trompeta, lo que trae consigo fuego y lluvia mezclados con sangre. ¿Estamos acaso presenciando el inicio de una nueva era marcada por el sonido de la trompeta? La incertidumbre crece y los signos se hacen cada vez más evidentes. El mundo atraviesa un periodo de agitación y la necesidad de reaccionar es urgente. No obstante, en medio de la confusión, podemos encontrar destellos de luz y motivos para la esperanza. En Europa, han surgido relatos de encuentros trascendentales donde se dice que Jesús apareció para consolar a quienes viven en angustia, brindando compañía y alivio a aquellos que solo conocen el sufrimiento. ¿Podría esto ser un signo de la inminente llegada de Cristo, tal como se ha profetizado en las Escrituras? Lo cierto es que el fenómeno va más allá de Europa. Se han reportado manifestaciones similares en diversas partes del mundo, desde el Atlántico hasta regiones distantes. Es posible que la humanidad esté experimentando un evento extraordinario en conjunto.
Algunos consideran estos sonidos como advertencias de catástrofes inminentes, mientras que otros los interpretan como promesas de redención en tiempos difíciles. Al reflexionar sobre este enigma, es crucial recordar las palabras de Jesús. Soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el inicio y el final. En Revelación 21:6. Su presencia trae paz y su mensaje, verdad. Juntos buscaremos respuestas a las inquietudes que nos abruman, encontrando esperanza en medio de la desesperación. Aunque se avecinan tiempos inciertos, con la fe como luz en nuestro camino, no debemos temer a la oscuridad. Consideremos los testimonios de aquellos que han sido testigos de estos fenómenos. En América del Norte se han reportado sonidos profundos y persistentes que llenan el ambiente. En Europa, fenómenos similares han dejado a los oyentes perplejos y asustados, y estos extraños ruidos también han resonado en lugares remotos como Irak. A medida que las aguas del Éufrates han retrocedido, han surgido estructuras antiguas y una caverna misteriosa. Al mismo tiempo, circulan rumores sobre sonidos inquietantes, potencialmente demoníacos, que parecen emanar desde las entrañas de esa caverna. La curiosidad y el temor se entrelazan en este oscuro panorama, invitándonos a seguir indagando sobre el significado de estos eventos. Escucha estos aterradores sonidos. ¿Cuál es la causa del eco que proviene del río? Antiguas leyendas y relatos bíblicos sugieren que la ira de Dios, en respuesta a la desobediencia humana, ha encarcelado demonios en una caverna bajo el río Éufrates. Estos seres, envueltos en tinieblas, simbolizan la justicia divina. Dios los mantiene en este lugar sagrado para evitar que causen caos si llegaran a ser liberados. El murmullo del Éufrates se ha convertido en un símbolo del arrepentimiento y de un posible enfrentamiento entre el bien y el mal. Estas narrativas no solo reflejan el poder de lo divino, sino que también actúan como advertencias para que la humanidad conserve su integridad moral. La inquietante pregunta de si estos demonios están realmente en prisión bajo el río ha angustiado a muchos. Los relatos antiguos afirman que su liberación sería un acontecimiento aterrador, con potenciales consecuencias devastadoras. Si llegaran a escaparse, podrían desatar destrucción y anarquía a gran escala, sembrando discordia y terror, además de provocar calamidades naturales. Se dice que el sonido que inquieta a algunos también podrían ser los lamentos de 4 ángeles caídos, que según la Biblia, están de hecho presos en el Éufrates. Se profetiza que su liberación conllevaría la muerte de 1/3 de la humanidad y el surgimiento de un ejército de 200 millones de criaturas desconocidas. La verdadera naturaleza de estos seres es incierta. Podrían ser criaturas mitológicas, tecnología avanzada o algo completamente inexplorado. La historia de la Éufrates continúa generando preguntas y reflexiones sobre lo que podría suceder si esas fuerzas llegaran a desatarse. La profecía indica que ciertos eventos están predestinados a ocurrir. En Apocalipsis 9, 14, 15 se menciona que el 6º ángel tocará la trompeta y liberará a los 4 ángeles que permanecen detenidos en el vasto río Éufrates. Estos ángeles, una vez liberados, tienen la tarea de causar la muerte de 1/3 de la humanidad en un tiempo establecido: 1 año, 1 mes, 1 día y 1 hora. Además, la Biblia describe otras criaturas que permanecen encerradas en un abismo, las cuales serán soltadas en los últimos tiempos por un ángel que poseerá la llave para abrir dicho lugar. Apocalipsis 9:1 narra que un ángel desciende del cielo y se le otorga la clave del abismo sin fondo. A continuación, en Apocalipsis 9:3, se menciona que de este abismo emergen langostas que reciben poder similar al de los escorpiones. Estas criaturas están destinadas a provocar destrucción.
El ángel que desciende también podría estar abriendo una puerta hacia otra dimensión o un lugar físico en la tierra, lo que nos deja en un estado de incertidumbre. Sin embargo, Apocalipsis 9:1 enfatiza que se desbloquea el abismo y se libera a seres que ya están aquí. Es posible que los gigantes y seres híbridos citados en Génesis, considerados descendientes de ángeles caídos y humanos, regresen en los últimos días, ya sea de manera literal o simbólica. Estos eventos, descritos de manera profética, indican que nos acercamos a un período de grandes cambios que nos recuerdan que nos estamos aproximando a los tiempos finales anunciados en la Biblia. Ahora bien, cuando examinamos los extraños sonidos reportados en Europa y los eventos relacionados con el río Éufrates, encontramos similitudes y diferencias. Mientras que los ruidos en Europa han sido escuchados en varios países, el sonido asociado con el Éufrates se encuentra localizado específicamente en esa región del Medio Oriente. ¿Te has preguntado si los sonidos de trompeta que se han reportado en diversas partes del mundo son reales? Desde hace siglos, personas han informado sobre ruidos desconocidos que provienen del cielo, generando tanto miedo como curiosidad. Las teorías sobre su origen oscilan entre causas naturales y explicaciones más sobrenaturales. Con el auge de las redes sociales y la comunicación instantánea, estos fenómenos han captado la atención de muchos. Los relatos sobre estos extraños ruidos no se limitan a una sola región. Han sido escuchados en varios países, incluyendo Estados Unidos y México. Los testigos describen estos sonidos como trompetas, bocinas o potentes motores, alimentando la especulación sobre su significado, mientras que algunos consideran que se trata de errores auditivos o bromas. Otros los interpretan como presagios de calamidades o mensajes espirituales, a veces denominados trompetas del cielo. Los testigos han reportado frecuencias bajas o explosiones que parecen nacer del cielo o del subsuelo, sumando misterio a la situación. Muchos de estos ruidos son completamente inéditos y poseen una calidad metálica, similar a la de un instrumento musical, y en ocasiones se pueden percibir voces ininteligibles entremezcladas. Las explicaciones sobre la procedencia de estos sonidos son diversas, incluyendo fenómenos climáticos, intervenciones extraterrestres, actividades humanas o incluso eventos espirituales. Recientemente, en una zona del río Éufrates, el descenso del agua ha revelado un hallazgo inesperado, lo que añade más preguntas al asunto. La intriga sobre estos sonidos persiste mientras continuamos buscando respuestas sobre su origen y significado. Los exploradores del río hallaron una caverna donde sorprendentes gritos resonaban desde lo más profundo. ¿Qué podría ser ese sonido? Las antiguas tradiciones y textos sagrados mencionan un murmullo que emana de las entrañas de la tierra, un lugar que alguna vez albergó a seres poderosos que se rebelaron. Según estas historias, allá abajo se encuentran entidades condenadas, encarceladas por la humanidad tras transgredir las leyes del orden divino. Se dice que, al acercarse el día del juicio, la tierra temblará y estos antiguos prisioneros serán liberados, presagiando una monumental batalla espiritual. Esta profecía recuerda la frágil balanza entre la justicia divina y la compasión, instando a los creyentes a mantener firme su fe y moral. En la perspectiva cristiana, los demonios son ángeles caídos, con características similares a sus contrapartes celestiales. Son seres espirituales, inmutables e inmortales. No obstante, su poder no es absoluto. Su conocimiento está limitado a ciertos ámbitos y solo pueden actuar dentro de los límites establecidos por Dios.
Carecen de omnipotencia y no hay pruebas contundentes de su capacidad para estar en varios lugares al mismo tiempo. Las leyendas medievales sugieren dos teorías. El diablo puede manifestarse en diferentes lugares simultáneamente o enviar emisarios para cumplir su voluntad. Las enseñanzas cristianas destacan que la misión primordial de los demonios es llevar a las personas hacia el pecado. Se cree que trabajan activamente para desviar a los individuos de su fe, fomentando la herejía, la apostasía y promoviendo la adoración de ídolos o un retorno a prácticas paganas. Mantente alerta ante estas influencias. ¿Sabías que los demonios pueden afectar a las personas de diversas maneras, ya sea a través de posesiones, apariciones inquietantes o imágenes que inducen al miedo? Este es un tema intrigante que merece nuestra atención. Si bien a veces se asocian con la fantasía, existen creencias que conectan estas entidades con acontecimientos significativos en la vida real. Un aspecto que llama la atención es la relación entre los demonios y el río Éufrates. Este río, mencionado en la Biblia, posee un simbolismo importante dentro de la escatología cristiana. En el libro de Revelación, versículos específicos mencionan a 4 ángeles atrapados en sus aguas, quienes, al ser liberados, desencadenarán caos en los tiempos finales. Se cree que estos seres podrían representar fuerzas caóticas que se desatan antes del juicio último. La aparición de demonios desde el Éufrates podría interpretarse como un presagio de un conflicto espiritual significativo, manifestando una lucha entre el bien y el mal. Tal evento podría asociarse con guerras y un amplio desorden, marcando un momento crucial en las enseñanzas cristianas relacionadas con el fin de los tiempos. Este río, fuente de vida durante miles de años, ha proporcionado abundancia a países como Turquía, Siria, Irak y Arabia Saudita, pero en tiempos recientes ha experimentado cambios notables. Estos cambios despiertan más preguntas. ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿Está relacionado con un castigo divino? En el desarrollo de este episodio profundizaremos más en esta problemática. Si te interesa, no olvides darle like, comentar y compartir con tus amigos. Ahora comencemos. El río Éufrates no solo es un elemento profético, sino que tiene un impacto real en el presente. A lo largo de la historia, ha sido testigo del surgimiento de diversas culturas, siendo Mesopotamia una de las más prominentes. Esta región formó parte del famoso creciente fértil, extendiéndose desde el Tigris hasta el propio Éufrates. El río Éufrates, el más extenso de Asia Occidental, recorre 1.740 kilómetros desde Turquía hasta el Golfo Pérsico, atravesando Siria e Irak. A lo largo de su trayecto, diversas plantas han florecido, aunque el paisaje ha sufrido transformaciones significativas a lo largo de los siglos. En particular, el Éufrates alcanza su caudal máximo durante los meses de abril y mayo, gracias a las lluvias y la nieve que alimentan sus aguas. En años recientes, el descenso de sus niveles ha desvelado restos de civilizaciones antiguas en sus lechos, señales de un pasado que ha permanecido oculto. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Existen especulaciones sobre la naturaleza de estos vestigios, con algunos creyendo que representan artefactos de tiempos remotos. Sin embargo, hay narraciones intrigantes que sugieren que debajo de estas ruinas resuenan ecos de seres demoníacos.
Este fenómeno ha capturado la imaginación de muchos, creando un aire de misterio en torno al río. La leyenda narra que la ira divina contra la humanidad por el pecado llevó a Dios a encerrar a estos demonios en la caverna del Éufrates, como una forma de justicia y prevención del caos. Se considera que la desecación de este río sagrado simboliza un despertar y anuncia profundos cambios en el mundo. A través de estas historias se refuerza la idea de que la humanidad tiene la responsabilidad de mantener la moral y la fe. Según la Biblia, los demonios son representaciones de ángeles caídos, con referencias en textos sagrados que documentan su expulsión. Estas creencias no solo destacan la lucha entre el bien y el mal, sino que también invitan a la reflexión sobre nuestras acciones y su impacto en el universo. El anciano conocido como el diablo o Satanás guía a muchos hacia su destino sombrío. Según las Escrituras, su caída del cielo se menciona en Isaías 14:12-15 y Ezequiel 28:12-15. Esta aventura de rebeldía lo llevó a arrastrar a un tercio de los ángeles, según el libro de Apocalipsis 12:4. En Jude 1:6 se hace alusión a ángeles que fueron castigados, confirmando que los demonios son ángeles caídos que eligieron oponerse a Dios. Algunos de estos seres malignos están ya encadenados en oscuridad por su desobediencia, mientras que otros operan libremente en este mundo, activos en la maldad, como se menciona en Efesios 6:12 y Colosenses 2:15. Estos demonios, bajo la dirección de Satanás, luchan contra los ángeles del bien, tratando de frustrar los planes divinos y acechando a los seguidores de Dios, tal como señala Daniel 10:13. La posesión demoníaca ocurre cuando un demonio asume el control total de un cuerpo humano. Sin embargo, esto no puede afectar a los hijos de Dios, ya que el Espíritu Santo habita en ellos, como se subraya en 1 Juan 4:4. Durante su ministerio, Jesús se encontró con numerosos demonios, pero estos nunca pudieron resistir su autoridad. Los poseídos fueron llevados a él, quien los liberó con solo una orden, como revela Mateo 8:16. La capacidad de Jesús para expulsar demonios fue una clara evidencia de su divinidad, apuntada en Lucas 11:20. Los demonios, al confrontar a Jesús, lo reconocieron y temían su poder, cuestionando: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes del momento señalado? Mateo 8:29. Ellos son conscientes de su destino final y del juicio que les espera. Satán y sus demonios persiguen la destrucción del trabajo divino y la decepción de quienes pueden. En las Escrituras se les menciona como espíritus malignos y mentirosos, dedicándose a promover la falsa doctrina y atacar a los creyentes. Sin embargo, aunque son adversarios, ya han sido vencidos. Cristo los ha despojado de su poder, triunfando sobre ellos mediante la cruz. Cuando nos aferramos a Dios y resistimos al diablo, estamos respaldados por una fuerza superior, pues el que habita en nosotros es más poderoso que cualquier ente maligno presente en el mundo. Si te interesa el contenido que compartimos, considera apoyarnos con un superchat para llegar a más personas. ¿Te parece intrigante una teoría sobre un túnel que conecta con la prisión de los ángeles según la Biblia? En el libro de Revelación se menciona que un ángel libera a 4 ángeles encarcelados en el río Éufrates, quienes son enviados con la misión de causar estragos en la humanidad. Las Escrituras relatan cómo una multitud inmensa de soldados se prepara para cumplir con esta orden, indicando que se trata de un escenario apocalíptico que refleja la justicia divina sobre el mundo. La historia de la humanidad comienza en el Éufrates, un lugar marcado por el pecado y la influencia de fuerzas oscuras. Según la revelación en el capítulo 9 y 16, se menciona a 4 ángeles en un estado de detención,
preparados para un propósito divino específico. Aunque en el libro de Revelación no se describe en detalle a estos ángeles, la Biblia señala su presencia en los extremos de la tierra, destacando que no eran fuerzas unificadas. Waldé subraya que los ángeles de luz no se agrupan en un mismo bando. En 2 Pedro 2:4 se menciona que los ángeles que se rebelaron llevaron a cabo un destino sombrío, siendo condenados a las profundidades de la oscuridad esperando el juicio. Similarmente, en Judas 6 se habla de aquellos que abandonaron su lugar asignado, reservados también para el castigo en un futuro gran día. Estos ángeles eran líderes de insurrección. Beckwith indica que un nuevo orden surge cuando el sexto ángel recibe instrucciones para liberar a los 4, quienes han permanecido cautivos, incapaces de frenar la expansión del Evangelio. Jesús establece que el mensaje del reino se difundirá por toda la tierra antes de que llegue el fin. Mateo 24:14. Al liberar a estos ángeles, se desatarán fuerzas malignas en un mundo que ha dado la espalda a Dios y su palabra. Estas antiguas potestades se levantarán en contra de los seguidores del reino celestial, que aunque protegidos por la voluntad divina, enfrentan tiempos de gran prueba. Jesús advirtió que, de no acortarse esos días de tribulación, nadie sobreviviría, aunque por amor a los elegidos se acortarán. Mateo 24:22. La expresión de liberación sugiere que Dios mismo orquesta este evento cataclísmico. El número 4 simboliza el alcance global de la devastación que estos ángeles desatarán, resultando en la pérdida de una parte significativa de la población mundial. El mensaje es claro: un cambio trascendental está a punto de ocurrir. En un contexto de conflicto global, la humanidad se enfrenta al juicio divino. A lo largo del tiempo, Dios ha limitado las fuerzas destructivas, aunque ha enviado calamidades que afectan a una parte significativa del mundo, como árboles, criaturas marinas y cuerpos celestiales. Con la apertura del cuarto sello, las consecuencias de sus juicios se intensifican. La muerte y el inframundo tienen el poder de acabar con un cuarto de la humanidad a través de la guerra, el hambre, enfermedades y bestias salvajes. La situación se torna aún más trágica cuando una tercera parte de la población es eliminada. Después de estas plagas que devastan una parte de la creación, Dios permite otra calamidad que se dirige a los descontentos. Esta plaga es tan severa que quienes la sufren anhelan la muerte, pero se les escapa. A continuación, otra plaga causa la muerte de 1/3 de la humanidad. Surge la interrogante: ¿por qué el Señor permite que los ángeles caídos causen estragos en la vida de las personas? Los seres humanos han sido creados para ser instrumentos de Dios, facilitando su acción en el mundo. No estamos aquí solo para hacer, sino para permitir que Dios trabaje a través de nosotros. El pecado se hace evidente en nuestras acciones. Permitir que Dios actúe a través de nosotros significa vivir para el bienestar de toda la creación, reconociendo nuestra unidad con Dios y actuando en pro de la colectividad. Es como una hoja que entiende su conexión con el árbol y trabaja para el bienestar de éste. Entonces, ¿qué es realmente el pecado? Es la manifestación de nuestros deseos egoístas y ambiciones que llevan a utilizar a otros para satisfacerlos, fomentando la competencia y la violencia. Cuando actuamos desde nuestras identidades individuales y tratamos de eliminar otras colectividades, generamos pecados que se traducen en conflicto y agresiones en una escala mayor. La sociedad acepta divisiones y formas de violencia que, aunque son errores que todos cometemos, se consideran normales. Esta indiferencia ocurre porque no cuestionamos estas actitudes. Solo al entender que estamos conectados y que nuestras decisiones afectan a los demás, podemos dejar de lado nuestras aspiraciones egoístas y trabajar por el bienestar común. En cualquier caso, todo indica que estamos en tiempos finales.
¿Recuerdas la impaciencia que sentías al esperar el timbre de salida en la escuela, sabiendo que el verano estaba a punto de empezar? Yo solía estar ansioso cerca de la puerta, ansioso por la señal que anunciaría la diversión, rugby, béisbol de la pequeña liga, nadar y pasear en bicicleta. Anticipas ese momento especial en el que un nuevo capítulo de alegría comenzará para todos. Se dice que en ese día, cuando suene el aviso de la llegada de Jesucristo, los muertos en Cristo resucitarán, marcando el inicio del reino milenial de su gobierno. Las promesas de alegría y bendiciones son palpables. Por eso es importante esperar con emoción el regreso de Jesucristo. Muchos se cuestionan la fecha de este evento. Al igual que los niños ansiosos por el verano, también los seguidores de Cristo han hecho preguntas sobre su venida. Incluso sus discípulos inquirieron sobre las señales que lo anunciarían. Jesús advirtió que, al principio, muchos sentirían decepción en vez de alegría ante su llegada, y eso es un tema profundo que merece reflexión. La segunda venida es una esperanza compartida por muchos que siguen a Jesucristo. En Romanos 8, 18, 19, el apóstol Pablo nos recuerda que los sufrimientos actuales no se comparan con la gloria que está por revelarse. La creación misma anhela la manifestación de los hijos de Dios. En el versículo 25 se establece la expectativa de esa revelación. Cuando suene la séptima trompeta, se desencadenarán eventos impactantes, todo incluido en la recompensa prometida a los creyentes a lo largo del tiempo. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús sobre su retorno, Él no dio una fecha específica. En cambio, les instó a observar las señales en el mundo como se anticipa el verano. En Mateo 24, compartió detalles que deben tenerse en cuenta antes de su regreso. Mencionó la aparición de falsas religiones, guerras, hambrunas, pestilencias, terremotos y desobediencia. Estos eventos son señales acerca de su proximidad. Debemos estar atentos a estos cambios, así como esperamos con paciencia el cambio de temporada. En Mateo 24, 32, 33 se nos presenta la parábola de la higuera. Cuando sus brotes se hacen evidentes, sabemos que el verano se acerca. De igual manera, al observar lo que ocurre a nuestro alrededor, podemos estar al tanto de su inminente llegada. Sin embargo, Jesús también enfatizó que nadie conoce el día o la hora de su regreso, ni siquiera los ángeles, solo el Padre. Es un recordatorio de la grandeza y el poder de Dios. Es preocupante observar que numerosos cristianos sienten la necesidad de disculparse por la vergüenza de Dios o que preferirían no enfrentarse a ella. Muchos no se atreverían a catalogar esta característica como una deficiencia en el carácter divino, pero evitan tratar el tema guardando un resentimiento subyacente hacia él. Incluso los más inclinados a tener una visión soberana parecen dudar de la seriedad que conlleva la vergüenza divina, considerándola como un concepto difícil de explorar. Algunos se engañan a sí mismos creyendo que esta vergüenza no se alinea con la bondad de Dios, por lo que prefieren no pensar en ello. Muchos huyen de la idea de la vergüenza divina, como si eso significara aceptar algún tipo de pérdida en la naturaleza o el gobierno divino. Sin embargo, al revisar las Escrituras, notamos que Dios no oculta la realidad de su vergüenza. No se siente avergonzado de que la ira y la vergüenza sean parte de su ser. Más bien, nos desafía a enfrentar esta verdad. Él establece: yo soy el único Dios. Soy quien da vida y quien quita. Soy quien hiere y sana. De mi poder nadie puede escapar. En las Escrituras reafirma: cuando traiga justicia, ejecutaré venganza contra mis enemigos y recompensaré a quienes me odian. Los versículos hablan de sangre y castigo, subrayando que hay más menciones de la ira, la venganza y la vergüenza de Dios que de su amor y compasión. Esto se debe a que Dios es sagrado y aborrece el pecado,
por lo que su ira se siente contra el pecador, como indica el Salmo 7:11. Enfrentar esta realidad es esencial para entender plenamente la naturaleza divina. La vergüenza de Dios se manifiesta como una de sus perfecciones, tan esencial como su fe, poder o misericordia. Esto es fundamental, ya que la ausencia de vergüenza implicaría un defecto en su carácter. El desprecio hacia el pecado sería inaceptable, pues quien no lo aborrece se vería como un ser moralmente corrompido. Dios, en su esencia, no puede percibir con igualdad lo virtuoso y lo vicioso, así como tampoco puede pasar por alto el pecado, ya que su naturaleza sagrada rechaza lo que es impuro. La existencia del infierno se hace necesaria, al igual que la del cielo, dado que la justicia divina exige una respuesta ante la injusticia. La vergüenza de Dios representa su constante aversión hacia toda maldad, una manifestación de su justicia y sabiduría en acción contra el pecado. Esta indignación surge ante la rebelión contra su autoridad y el agravio a su soberanía. Aquellos que desafían el orden divino deberán enfrentarse a la grandeza de su majestad y la gravedad de su justicia. Sin embargo, es crucial entender que la vergüenza divina no es impulsada por un deseo de venganza. No busca infligir daño por el mero hecho de ser ofendido. Aunque Dios ejerce su dominio como soberano, su respuesta es justa y no retaliativa. Esta vergüenza es, por tanto, una perfección que se refleja en sus propias enseñanzas y en el orden moral que establece. La revelación de la ira de Dios se manifiesta desde el cielo, como se menciona en Romanos 1:18. Robert Haldane explica que esta ira se hizo evidente desde la primera condena de muerte, cuando la creación fue maldecida y la humanidad fue expulsada del Edén. A lo largo de la historia, esta ira se ha manifestado en castigos como el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra, así como en la presencia persistente de la muerte y el sufrimiento en el mundo. Se expresó en las maldiciones de la ley frente a cada pecado y se instó a través del sistema de sacrificios instituido durante la dispensación mosaica. El apóstol, en un pasaje previo, señala que toda la creación está sujeta a la frustración, clamando en dolor. Esta misma creación, que atestigua la existencia de un Dios y su gloria, evidencia también su postura en contra del pecado. El clímax de esta ira divina se manifestó de manera más intensa cuando el Hijo de Dios llegó a la tierra. Su sufrimiento y muerte revelaron una dimensión de la ira divina aún más profunda que los juicios anteriores. Hoy, el castigo eterno para los impíos se expone de forma más clara y severa que en periodos anteriores. En la nueva era, encontramos dos revelaciones desde el cielo, una de ira y otra de gracia. La naturaleza de la ira divina también se confirma en el Salmo 95:11, que menciona las ocasiones en las que Dios jura. En una, promete gracia a su pueblo, y en la otra, condena a una generación rebelde. Esta manifestación de juicio actúa como un sello solemne de sus pronunciamientos. La ira divina es, pues, una manifestación de su justicia y perfección. Dios, en la generación 22:16, afirma: «Yo juro en mí misma». En el Salmo 89:35 expresa: «Una vez juré en mi sabiduría», y en el Salmo 95:11 menciona: «Juro en mi vergüenza». De este modo, el Todopoderoso Jehová recurre a su vergüenza como una perfección que se equipara a su sabiduría. Ambos atributos son igual de importantes. En Cristo se encuentra la plenitud de toda la esencia divina, Colosenses 2:9, y las perfecciones de Dios se reflejan a través de Él, Juan 1:18. Por tanto, debemos considerar la vergüenza de Dios como un elemento fundamental del carácter divino, un aspecto que merece nuestra atención constante. Primero, contemplemos cuán intensamente Dios aborrece el pecado.
¿Acaso nosotros minimizamos la gravedad del pecado? ¿Ignoramos su condena? Cuanto más reflexionemos sobre la aversión divina hacia la maldad y su justa retribución, más conscientes seremos de sus consecuencias. En segundo lugar, es esencial que este entendimiento propicie un genuino temor de Dios en nuestros corazones. Debemos acercarnos a Él con reverencia y humildad, reconociendo que nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 28, 29. Sin un respeto profundo por su soberanía y un temor a su justa ira, nuestra adoración no será aceptable. Finalmente, cultivemos en nuestras almas un profundo agradecimiento por haber sido rescatados de la condenación divina. 1 Tesalonicenses 1:10. Nuestra disposición o reticencia a reflexionar sobre la ira de Dios revela la auténtica actitud de nuestro corazón ante Él. Desde el principio, la conexión con Dios ha sido un tema fundamental. Su amor infunde nuestras vidas de manera constante. A menudo debemos permanecer en expectativa, buscando la presencia divina y desafiando las divisiones que surgen en nuestros pensamientos, influenciadas por nuestras malas inclinaciones. De acuerdo con el Salmo 50:21, muchos han creído que el Creador es tan accesible como nosotros mismos. Cuando recordamos su sabiduría, como se menciona en el Salmo 97:12, nos prepararnos para un futuro en el que Dios, en su esencia, transformará y reivindicará lo que es justo. Aquellos que se oponen a Él enfrentarán las consecuencias de sus actos, y es un claro indicativo de que nuestros corazones aún no están completamente entregados a su amor. En los cielos se escucha el clamor de una multitud gritando ¡Aleluya!, reconociendo que la salvación proviene de Él. Su gloria y poder son inigualables y sus juicios son siempre justos. Ante esta realidad, el juicio sobre aquellos que han corrompido la creación será inevitable, siendo la condenación un eco de justicia que resuena eternamente. El mensaje del Apocalipsis nos recuerda que en el día del juicio, los rebeldes enfrentan la magnitud de su autoridad. Es fundamental reflexionar sobre nuestra propia iniquidad. El Salmo 130 plantea una pregunta crítica. Si el Señor contabilizara nuestras faltas, ¿quién podría sobrevivir? Este cuestionamiento resuena en cada uno de nosotros, recordándonos que solo aquellos que han hecho las paces con su propia naturaleza podrán sostenerse ante la justicia divina. El sufrimiento de Cristo ante nuestras transgresiones muestra el profundo peso de la culpa y el dolor que experimentó. Pasó por una agonía intensa, sumido en una angustia que dio voz a su clamor. En medio de su lucha, el sacrificio se convierte en una manifestación del amor divino que busca redimirnos y acercarnos a la gracia. Por lo tanto, es crucial que exploremos cómo vivir en sintonía con su amor, abandonando nuestras divisiones internas y entregándonos a un camino de transformación. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en tus propios pensamientos? Imagina el anhelo de liberarte de un pesar. Esa es la esencia de lo que se expresa aquí, la inquietud de preguntar por qué, el clamor de las almas atormentadas, lo que nos lleva a la reflexión sobre la misericordia y la justicia de Dios. La humanidad a menudo se encuentra alejada, ignorando la bondad divina, abusando de su paciencia interminable. A veces parece que el mayor acto de amor es precisamente esta espera. Un milagro silencioso, mientras los corazones se endurecen. ¿Cómo puede la gracia sostenerse ante tanta ingratitud? Si un gobernante no alimentaría a su enemigo, ¿por qué el Creador mantiene a aquellos que se rebelan en su contra? Porque, a diferencia de lo que podríamos imaginar, la bondad de Dios siempre prevalece. Ahora bien, es fundamental recordar que la oportunidad de reconciliación no durará eternamente. Antes de que la ira se manifieste, hay que acudir a Cristo, el verdadero refugio. Esa invitación es urgente.
No creas que puedes permanecer indiferente, ni que el simple hecho de haber escuchado la verdad es suficiente. La advertencia es clara. Hay un tiempo para actuar y un límite que no debemos sobrepasar. Lograrás una paz que trasciende el entendimiento, pero no te instales en la complacencia de pensar que ya tienes a Cristo a tu alcance. Cada instante cuenta, así que busca esa conexión, no dejes pasar la ocasión. Así que, lector, te animo a dar ese paso, a huir de la condena y acercarte a la esperanza. No esperes, el futuro es incierto y el tiempo es un regalo precioso. Aprovecha cada oportunidad y busca lo que realmente importa. Comencemos por reflexionar sobre nuestros corazones y la necesidad de buscar la dirección divina. Hijos, como ministros de la palabra, vale la pena preguntarnos si realmente estamos abordando estos temas de manera adecuada. Los profetas del Antiguo Testamento advirtieron a sus oyentes sobre las consecuencias de sus malas acciones, alertando que sus vidas estaban manchadas y que se estaban preparando para el día del juicio. Las condiciones actuales del mundo no son más alentadoras que en aquellos tiempos. Es alarmante ver la indiferencia hacia los inocentes y observar cómo incluso los líderes espirituales parecen desconectarse de su responsabilidad. La ira de Dios hacia la maldad es constante, como se menciona en Salmo 7:11. Juan el Bautista instaba a su audiencia a escapar de la ira venidera, Mateo 3:7, mientras que el Salvador también advertía sobre el juicio inminente, enfatizando la necesidad de temer a Dios, quien tiene poder sobre el destino eterno, Lucas 12:5. El apóstol Pablo, por su parte, nos recuerda en 2 Corintios 5:11 que el conocimiento del temor de Dios debe impulsarnos a instar a otros. Debemos ser leales y hablar sobre la realidad del infierno con la misma claridad con que proclamamos el cielo. Aunque no podemos predecir el momento de su regreso, es vital que estemos alertas y conscientes de los signos de la época. Hoy, más que nunca, necesitamos reconocer el estado de nuestras almas. Ignorar esta urgencia podría llevarnos a un encuentro repentino y desconcertante con su regreso. Dios anhela que estemos alertas y listos para su venida, por lo que debemos mantenernos vigilantes para que el día del Señor no nos tome desprevenidos como un ladrón en la noche. Revelación 3:3 nos enseña la mentalidad que debemos tener como cristianos. En su mensaje a la iglesia de Sardis, Cristo nos exhorta a recordar lo que hemos recibido y oído y a ser diligentes en nuestra fe. Es fundamental que prestemos atención a nuestra vida espiritual. Si descuidamos esta vigilancia, seremos sorprendidos por el regreso de Cristo de manera inesperada, como un ladrón en la noche. Esta advertencia también se menciona en las cartas de 1 Tesalonicenses 5:2 y 2 Pedro 3:10, destacando la importancia de estar alertas. La iglesia en Sardis, por ejemplo, necesitaba examinar su situación espiritual con seriedad, evitando caer en la repetición del pecado y buscando la verdad divina. Dios nos ha advertido sobre la posibilidad de perdernos en actitudes peligrosas en los tiempos finales. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, nos dio un claro aviso sobre las características que prevalecerán en esos días. Hombres que se amarán a sí mismos, que serán codiciosos, desobedientes y crueles, entre otros vicios. Aquellos que se dejen llevar por tales comportamientos no solo ignorarán las enseñanzas divinas, sino que también estarán demasiado distraídos para reconocer la llegada de Cristo. Pablo también mencionó en 1 Tesalonicenses 5:1-6 que el regreso del Señor será una sorpresa para muchos. Sin embargo, para aquellos que estén espiritualmente preparados, su venida será como un esposo que llega amorosamente a cuidar a su esposa, lejos de la inquietud de una sorpresa inesperada. En resumen,
Necesitamos ser conscientes de nuestra vida espiritual y estar listos, pues el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Asegurémonos de estar vigilantes y en comunión con Dios, para que su regreso sea un momento de alegría y no de temor. Cuando se mencionan palabras como paz y seguridad, muchas veces pueden preceder eventos inesperados y destructivos, similares a los dolores del parto. Es un recordatorio de que nadie puede escapar de esas realidades. Sin embargo, ustedes, hermanos, no habitan en la oscuridad, así que este día no debe sorprenderles como a un traidor. Pertenecemos a la luz y al día. No somos criaturas de la noche. Es esencial que no caigamos en la apatía como otros, sino que estemos alerta y despiertos. Dios nos llama a vivir en la claridad, lejos de la oscuridad, para evitar ser sorprendidos en el día del Señor. Aquellos que están conscientes de su vida espiritual no se dejarán llevar por la desidia que acecha en el mundo. Por lo tanto, ilumina tu existencia. Un traidor no se atreve a irrumpir en un hogar con luces encendidas. Quienes habitan en la luz espiritual están alerta. Esto implica que debemos buscar y seguir el camino que Dios nos señala. En el Salmo 119-105 se expresa que su palabra es guía y dirección, ayudándonos a evaluar nuestras acciones con base en lo que Dios espera de nosotros. Considera algunos puntos clave para asegurarte de permanecer en la luz y no caer en la trampa del descuido. Redime el tiempo, así como aseguramos nuestras casas y trabajamos durante el día, debemos cuidar nuestra vida espiritual. En Romanos 13, 11, 14 se nos exhorta a despertar del letargo. Nuestra salvación está más cerca de lo que imaginamos. La noche ha terminado y el día se aproxima. Entonces, dejemos atrás las acciones oscuras y revestámonos con la armadura de la luz. Es esencial caminar en la luz, evitando la rebelión y la oscuridad. En lugar de dejarnos llevar por la frustración y la envidia, enfoquémonos en el Señor Jesucristo y no cedamos ante los deseos de la carne. En Efesios 5, 15, 16 se nos anima a vivir de manera sabia, aprovechando el tiempo, ya que los días son difíciles. Jesucristo afirmó en Juan 9:4 que debemos realizar las obras del que nos envió mientras tengamos luz, ya que la noche llega, momento en el que no se puede obrar. Es fundamental mantenerse alejado del pecado. El pecado quiebra la ley divina, como se menciona en 1 Juan 3:4. En los tiempos finales, no solo se abandonará la rectitud, según Mateo 24:12, sino que también existirá una tendencia a ignorar la gravedad del pecado con el advenimiento del regreso de Cristo. Pedro, en 2 Pedro 3:4, advirtió sobre quienes, en los últimos días, vivirían según sus propios deseos, cuestionando el regreso del Señor, alegando que desde la creación todo sigue igual. Judas 1:17-18 también recuerda que habría burladores en esos tiempos, actuando conforme a sus pasiones. Jesús, al referirse a su regreso, lo comparó con los días de Noé, donde la gente se dedicaba a lo cotidiano, ignorando la inminente destrucción. Es vital estar vestidos de justicia y preparados para su venida. Colosenses 3:8-10 nos exhorta a despojarnos de actitudes negativas como la ira, la maldad, la blasfemia y la lascivia. Preparémonos con seriedad y dedicación. No se engañen entre ustedes, pues han dejado atrás el viejo yo y han adoptado a la nueva persona, renovada en el entendimiento y reflejando la imagen de su Creador. Jesucristo utilizó la desnudez como símbolo de injusticia y falta de preparación. Se dirigió a la iglesia de Dios en la Odisea, instándoles a adquirir vestiduras blancas, evitando así la vergüenza de su desnudez. Apocalipsis 3:18. En Apocalipsis 16:15 se nos advierte:
Miren, vengo como ladrón. Bendito el que esté alerta y mantenga su ropa, para que no ande desnudo y exponga su vergüenza. Mas su regreso es inminente, por lo que es crucial que estemos listos, siguiendo las directrices que se encuentran en las Sagradas Escrituras. La Biblia nos instruye a vivir de manera que estemos preparados, vistiéndonos con ropas santas y justas. Llegará como ladrón o como esposo. Para aquellos que estén espiritualmente preparados, Cristo no regresará sorpresivamente, sino como un esposo ansioso por reunirse con su esposa. Al igual que un esposo que ha estado ausente por un tiempo, Jesús está en constante expectativa de su regreso, llamando a su amada a estar lista. En Apocalipsis 19:8, se menciona que la futura esposa de Cristo será vestida con lino fino, resplandeciente y puro, pues este lino simboliza las acciones justas de los santos. Él desea que estemos espiritualmente preparados, al igual que una novia se alista para su boda. Una novia se asegura de tener el atuendo adecuado. Debemos asegurarnos de lucir esas vestiduras espirituales de carácter santo y justo. No nos queda tiempo ilimitado para prepararnos. En Apocalipsis 22, 12 y 14 se concluye: vengo pronto y mi recompensa está conmigo, para dar a cada uno según sus acciones. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Los que actúan según sus convicciones y tienen acceso a la vida eterna son considerados privilegiados. Antes de que nos demos cuenta, un cambio significativo se avecina, similar al sonido de una campana que señala un descanso estival. Este momento trascendental está a la vuelta de la esquina. El verano se acerca y es crucial que nos mantengamos alertas y preparados para la llegada de Jesucristo. Para algunos, su regreso traerá inmensa alegría, mientras que otros pueden verlo como un desafío. Debemos procurar caminar en la luz y no ser sorprendidos por la oscuridad. Nos encontramos en los tiempos finales. La Biblia menciona esta idea en múltiples ocasiones, señalando un periodo crítico donde la humanidad podría enfrentar la aniquilación, a menos que Dios interceda. Un estudio de Pew revela que solo el 39% de los adultos estadounidenses creen que estamos en tiempos finales, mientras que un 58% lo rechaza. Dentro del ámbito cristiano, la opinión está dividida. El 47% sostiene que estamos en estos últimos días, con una mayor creencia entre grupos históricamente negros, 76%, y evangélicos, 63%. Sin embargo, el 49% de los cristianos, incluidos el 70% de los católicos y el 65% de otros protestantes, creen que no es así. Para entender mejor este tema, podemos referirnos a la profecía conocida como el discurso del Monte de los Olivos, donde Jesús advirtió a sus discípulos sobre la destrucción del templo de Herodes. Mateo 24:2. Ellos le preguntaron sobre cuándo ocurrirían estos eventos y cuál sería la señal de su regreso y del fin del mundo. En los capítulos 24 y 25, Jesús ofrece importantes respuestas sobre los tiempos finales. Su mensaje, que también se encuentra en Marcos 13 y Lucas 21, detalla varias tendencias y condiciones que precederán a estos momentos cruciales. Algunas de las señales comenzarán a manifestarse ya en esa época y otras se intensificarán en los últimos tiempos. Entre ellas se destacan la desilusión religiosa, conflictos bélicos, hambrunas y brotes de enfermedades. Sin embargo, Jesús aclara que todo esto es solo el inicio de las penurias. La persecución y la ilegalidad también aumentarán con el paso del tiempo, como se menciona en los versículos 9 al 13. Esta etapa culminará en una tribulación sin precedentes, según el versículo 21, que plantea la amenaza de la extinción de la humanidad, como indica el versículo 22. Este escenario apocalíptico se torna posible gracias a la existencia de armamento nuclear y otros medios destructivos.
Además, Jesús hace referencia a la abominación de la desolación, que tal como lo describe Daniel en 12:11, será un factor que anule los rituales diarios de sacrificio. Resulta relevante señalar que antes de esta eventualidad, no solo los judíos debían controlar Jerusalén, lo que ocurrió en 1967, sino que, además, tendrían que reanudar los sacrificios animales, un aspecto aún no concretado que podría suceder de manera repentina. En Mateo 24:34, Jesús menciona que esta generación es la que presenciará todos estos acontecimientos, versículo 33, sucediendo antes de que acabe su tiempo. Esto establece un marco temporal específico, aunque Jesús también advierte que nadie, ni siquiera los ángeles, conoce el día o la hora exacta, versículo 36. La clave está en estar siempre alerta, puesto que algunos de estos hechos finales podrían ocurrir de forma inesperada. Versículo 44. Entre los eventos esenciales a vigilar se incluye el reinicio de los sacrificios en Jerusalén, lo que señala un cambio significativo en el relato bíblico del fin de los tiempos. El final del día del ser humano inaugura un período singular de Dios que promete restauración, sanación y paz. Jesús volverá para establecer un reino de alegría y belleza. Ante este retorno surge la pregunta, ¿qué debemos hacer? En los capítulos 24 y 25 de Mateo, Jesús ofrece más orientaciones sobre cómo prepararnos para su llegada que sobre el momento exacto de esta. Es importante reflexionar sobre la parábola del siervo fiel en Mateo 24, 45, 51 y la historia de las 10 vírgenes en Mateo 25, 1, 13. También se destacan los siervos buenos y productivos, así como las ovejas, en los versículos 31, 46. Es vital aspirar a ser como ellos, evitando la actitud de aquellos que son necios y descompasivos. El día del Señor, un tema central en el libro del Apocalipsis, se introduce al inicio de este texto sagrado. Juan, quien documenta su visión, comparte que recibió revelaciones de Jesucristo, un mensaje dirigido inicialmente a las 7 iglesias de Asia. Estando en la isla de Patmos, recibió esta experiencia en un momento especial que él describe como el Día del Señor. Lamentablemente, algunos interpretan erróneamente que Juan se refiere a un domingo, al día en que se dice que Jesús resucitó. Sin embargo, un análisis detallado de las profecías del Antiguo Testamento y lo que sigue en Apocalipsis sugiere que Juan se refería a un período que los profetas también mencionaron en sus escritos. Por lo tanto, es fundamental comprender el contexto detrás de estas revelaciones para prepararnos adecuadamente para lo que está por venir. El Día del Señor se refiere a un periodo en el que Dios actúa en el mundo, trayendo castigo por la desobediencia y ofreciendo redención a quienes se arrepienten de sus errores. Este concepto se presenta después de que el apóstol Juan comparte mensajes dirigidos a 7 iglesias en Asia, donde se anticipan eventos significativos como trompetas y terremotos que marcan el retorno de Jesucristo. Las iglesias representan un camino de revelaciones sobre lo que acontecerá tras el regreso de Cristo. Las primeras 4 son metáforas de fuerzas negativas que afectan a la humanidad, como enseñanzas engañosas, conflictos y calamidades. Aunque estos fenómenos han existido desde la época de Cristo, su intensidad aumentará antes de su regreso. La quinta iglesia simboliza la gran tribulación, mientras que la sexta implica fenómenos cósmicos extraordinarios. Al llegar a la séptima iglesia, se establece el escenario para el inicio del Día del Señor. Juan comparte visiones de personas tratando de eludir el juicio divino, ya que el día de la vergüenza de Dios ha llegado. Aunque el Día del Señor se asocia a menudo con juicio, también representa un tiempo de transformación. Es fundamental comprender que, a pesar del enfoque en la corrección divina,
este periodo también ofrece la posibilidad de renovarse y buscar un camino de salvación auténtico, como se detalla en otras partes de las Escrituras. El concepto del día del Señor trasciende la mera vergüenza divina. También abarca la promesa de un futuro brillante, como se menciona en los capítulos finales de Revelación. Aquí se establece que este periodo comienza recientemente, justo antes del retorno de Cristo, y se extiende hacia la eternidad. Este mensaje resuena en las profecías de diversos escritores del Antiguo Testamento, donde se señala que, tras el juicio divino sobre las naciones, se producirá la restauración de la tierra, trayendo consigo paz y prosperidad. Profetas como Isaías y Joel ya habían anticipado este momento, reconociendo la intervención de Dios. Sus visiones sobre el día del Señor abarcan desde la advertencia del juicio inminente hasta la esperanza de un futuro redentor. El apóstol Pedro, al igual que esos profetas, abordó este tema en sus enseñanzas y escritos, refiriéndose a acontecimientos que marcarán el comienzo de un tiempo decisivo para la humanidad. Revelación detalla las etapas del juicio que se avecina, inicialmente manifestándose como una respuesta a la rebeldía humana. Isaías lo describe como el día de la venganza del Señor, enfatizando la magnitud de la indignación divina contra las naciones y sus fuerzas. La razón detrás de este juicio radica en la libertad que Dios otorgó a Adán y Eva. Desde el inicio de la creación se les permitió elegir su camino, y esta misma libertad perdura en la humanidad actual. Así, el propósito divino se manifiesta a través de nuestras decisiones y acciones, invitándonos a reflexionar sobre la dirección que elegimos. Lamentablemente, Adam y Eve optaron por desobedecer la directriz divina y probar el fruto del árbol prohibido en el jardín de Edén. Este acto, descrito en el Génesis, marcó el inicio de un patrón de desobediencia que se ha transmitido a lo largo de la humanidad. Pablo enfatiza en Romanos 3:23 que todos hemos pecado, lo que nos lleva a merecer la muerte. Romanos 6:23 nos recuerda que, aunque hemos vivido en desacuerdo con los preceptos de Dios, Él ha decidido intervenir. En su plan, Dios enviará a Jesucristo para establecer su reino en la tierra. Cuando esto ocurra, se brindarán las explicaciones necesarias sobre su gobierno y la naturaleza de su enseñanza. Es fundamental reflexionar sobre estas enseñanzas y considerar el camino que tomamos en nuestras vidas. Increíble. Podría haber un dinosaurio escondido en las aguas del río Éufrates. Joe Davis, un empleado en la Reserva Natural de Rutland Water, acaba de hacer un hallazgo sorprendente, una antigua estructura que parece ser un esqueleto gigante muy bien conservado. Esta revelación se produce en un momento en el que el río Éufrates se está secando a un ritmo alarmante, un evento que, según el libro de Revelación, podría significar grandes cambios a nivel mundial. Este fenómeno, antes interpretado solo como simbólico, ahora cobra una dimensión alarmantemente real. ¿Es acaso esto una manifestación divina? La Biblia asocia al río Éufrates con ángeles caídos y con la figura del anticristo. Estamos ante un aviso crucial. Acompáñanos en esta exploración para descubrir cómo esta revelación puede estar relacionada con el retorno de Cristo. Las aguas del río han desvelado secretos que podrían haber permanecido ocultos por milenios. Investigadores que han estado en la búsqueda del significado detrás de este secado del Éufrates encontraron restos óseos de un tamaño impresionante que no corresponden a ninguna especie conocida, lo que ha generado un intenso debate sobre su origen. Algunos científicos proponen que se trata de un vestigio de una especie prehistórica no catalogada, mientras que otros especulan sobre la posibilidad de que se trate de una serpiente gigantesca de épocas perdidas. Sin embargo, no solo los
Científicos están intrigados. Historiadores y teólogos también ven este hallazgo como un indicio de antiguas profecías bíblicas que podrían estar volviendo a cobrar vida. ¿Alguna vez te has preguntado si esto es un vestigio de las magníficas criaturas mencionadas en textos antiguos? O quizás tiene un significado más perturbador, relacionado con fuerzas oscuras. Una teoría intrigante sugiere que estos restos pueden ser los ecos de una especie que sobrevivió hace milenios, cuando el entorno del eufratismo era totalmente distinto. Sin embargo, otra interpretación aún más notable vincula este hallazgo con profecías bíblicas. Desde tiempos remotos, los gatos han sido considerados símbolos de engaño, maldad y caos, representando la existencia de fuerzas malignas. El libro de Génesis menciona a la serpiente como el emisario de Satanás en el jardín del Edén, y en el Apocalipsis se alude a la gran serpiente que personifica a Satanás, el cual decepcionará a las naciones. ¿Podría el hallazgo de estas serpientes ser un indicio del cumplimiento profético? Muchos estudiosos han relacionado el asombro del eufratismo con los tiempos finales, y ahora, con este descubrimiento sorprendente, algunos temen que presenciemos algo aún más oscuro. ¿Es esto un mensaje divino? ¿Cuál es el origen del esqueleto de un gato gigante encontrado en el río Éufrates? La notable presencia de este esqueleto suscita muchas preguntas. Si se tratara simplemente de una especie antigua, ¿por qué nunca se había encontrado evidencia de tal criatura? Algunos eruditos bíblicos opinan que esto no es una mera casualidad. El río Éufrates ha sido asociado con la intervención divina y el juicio, y la aparición de un esqueleto tan enigmático podría ser un aviso de Dios, lo que requiere nuestra atención. Antes de continuar, te invito a que le des me gusta, dejes tu comentario y compartas este video con tus amigos. Sigamos adelante. En la Biblia, las serpientes han desempeñado un papel fundamental, simbolizando el engaño, el pecado, el juicio divino e incluso la guerra espiritual. Descubre el fascinante simbolismo de las serpientes en la historia bíblica. Desde el jardín de Edén hasta las visiones del Apocalipsis, estos reptiles están intrínsecamente ligados a las fuerzas del mal y el desorden. Recientemente se halló un esqueleto de serpiente gigante en el río Eufrático, lo que podría reflejar una conexión más profunda, tal vez evocando antiguas luchas entre entidades divinas y aquellos que fallaron. Una de las referencias más conocidas sobre serpientes proviene de Génesis. En este relato, Satanás asumió la forma de una serpiente para engañar a Eva, desencadenando así la caída de la humanidad. Este evento, mencionado en Génesis 3:1-5, marcó la llegada del pecado y la muerte al mundo, con la serpiente desempeñando el papel de embaucador que contradice el orden establecido por Dios. Dios maldijo a la serpiente, condenándola a arrastrarse como señal de su humillación eterna. Génesis 3:14. Si los restos recién hallados en el Eufrático pertenecieran a un antiguo reptil colosal, podrían simbolizar la traición original. Tal vez un recordatorio de la primera rebelión contra lo divino. Además, las serpientes también juegan un papel clave durante el tiempo de Moisés. En Números 21:6-9, tras rebelarse contra Dios, los israelitas fueron castigados con serpientes venenosas. Muchos perdieron la vida, pero aquellos que miraron al serpiente de bronce levantado por Moisés encontraron sanación. Este símbolo paradójico, la serpiente como instrumento de castigo y salvación, prefigura la misión de Cristo, quien vendría a redimir al mundo. La conexión más inquietante entre las serpientes y la profecía bíblica aparece en el libro de Revelación, donde Satanás es descrito como un enorme dragón, la antigua serpiente que es conocida como el diablo y el engañador de toda la humanidad. Revelación 12:9. En este contexto,
la serpiente se transforma en dragón, una figura aterradora asociada a la mentira, el caos y la devastación del fin de los tiempos. Ahora, exploremos un descubrimiento en la otra orilla del Eufrático para entender cómo este río se relaciona con la Biblia. Descubre la fascinante historia detrás de un hallazgo sorprendente. Recientemente, un grupo de habitantes halló una antigua espada en el lecho del río Éufrates, oculta entre sedimentos y piedras. Esta espada, desgastada por el tiempo y de un tamaño asombroso, ha despertado la atención de arqueólogos e historiadores, ya que no se asemeja a las armas típicas de la región. Los rumores no tardaron en surgir. ¿Podría ser esta la famosa espada de Goliat? A medida que la noticia se difundió, académicos y expertos en religión comenzaron a investigar con gran interés. Las características de la espada, su gigante tamaño y su sorprendente localización suscitan especulaciones sobre su conexión con uno de los enfrentamientos más emblemáticos de la Biblia, el combate entre David y Goliat. De acuerdo con el pasaje de 1 Samuel 17, 45-51, Goliat, un guerrero temido por los ejércitos de Israel, desafiaba a su rey, Saúl, a enviar a un combatiente a enfrentarlo. Mientras los soldados estaban aterrorizados, un joven llamado David se presentó, armado únicamente con su honda y 5 piedras. Con la fe del Señor en su corazón, David lanzó una piedra que impactó a Goliat, derribándolo, pero no se detuvo ahí. Se acercó y tomó la imponente espada de su enemigo, asegurando una victoria sorprendente para Israel. La pregunta que surge es, ¿cómo llegó esta espada a descansar en el Éufrates? Si realmente es la famosa espada de Goliat, ¿cuál es su historia y cómo terminó en esta ubicación después de tantos conflictos antiguos? La región ha sido históricamente un campo de batalla clave, donde diversas civilizaciones lucharon por dominar sus fértiles tierras. Descubre la fascinante historia detrás de la legendaria espada de Goliat. ¿Te imaginas qué secretos podría revelar su hallazgo? Según algunas teorías, esta arma podría haber sido utilizada en guerras antiguas y perdida en el fragor de la batalla, eventualmente hundiéndose en las aguas del río Éufrates a lo largo del tiempo. Otra narrativa sugiere que, tras la caída de Jerusalén y la destrucción del templo de Salomón por los babilonios, la espada fue llevada hacia el oeste, tal vez descartada, ocultada o simplemente olvidada. Algunos creen que las fuerzas israelíes, temerosas de perder sus sagrados tesoros, decidieron esconder la espada en un lugar recóndito, posiblemente cercano a la región de Éufrates. Con el paso de los siglos y el cambio de paisajes, es plausible que ésta haya quedado enterrada bajo las aguas, a la espera de ser redescubierta en un futuro. Para muchos, el hallazgo de la espada no es solo un acontecimiento fortuito, sino un mensaje divino. El Éufrates, que actualmente presenta un notable desecamiento, podría estar cumpliendo una profecía revelada en 1612, indicando que este descubrimiento forma parte de un plan superior relacionado con los tiempos finales. Goliat, descrito en 1 Samuel 17:4, no era simplemente un guerrero filisteo. Con más de 2.7 metros de altura, su imponente figura ha llevado a algunos a considerar que era un descendiente de los Nefilim, seres enigmáticos mencionados en la Biblia, asociados a la influencia de ángeles caídos en el mundo terrenal. Su origen se encuentra en Génesis 6:4, donde se menciona que los Nefilim estaban presentes en la tierra en aquellos tiempos y también posteriormente, resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los humanos. Atrévete a explorar estas sorprendentes historias que cruzan lo histórico con lo sobrenatural.
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Descubre los misterios de la Biblia sobre los hijos de Dios y su intrigante conexión con mujeres humanas. Muchos expertos señalan que estos hijos de Dios podrían ser ángeles caídos, seres espirituales que se rebelaron contra Dios y decidieron unirse a mujeres humanas, dando lugar a los temidos Nefilim. Estos seres no eran simples mortales, poseían habilidades extraordinarias, destacándose por su fuerza, inteligencia y poder. La Biblia los menciona como antiguos héroes, hombres, célebres de gran renombre, sugiriendo que tuvieron un impacto significativo en la historia antigua. Sin embargo, la asociación de estos seres no era con la nobleza, sino con la corrupción, la destrucción y la vileza. Algunos teólogos sugieren que su existencia fue una advertencia de la corrupción humana y como un recordatorio de la intención original de Dios para la humanidad. ¿Podría Goliat ser uno de sus descendientes? La narración de Goliat, el imponente guerrero filisteo vencido por David, destaca como una de las historias más conocidas sobre seres gigantes. Su tamaño y fuerza anómalos lo distinguen de los hombres comunes, lo que lleva a cuestionar su origen. ¿Era Goliat simplemente un hombre de gran estatura o un vestigio de la corrupta sangre de los Nefilim que persistió después del diluvio? Esta hipótesis encuentra respaldo en otros relatos bíblicos que mencionan gigantes que coexistieron tras la era de Noé. Por ejemplo, en Números 13:33, los exploradores israelitas que inspeccionaron la tierra prometida relataron haber avistado gigantes, mencionando a los Nefilim. También se identificó a los descendientes de Anak, conocidos como los Anakim. En 2 Samuel 21:15-22, la Biblia narra que David y sus hombres enfrentaron a más gigantes relacionados con Goliat, fortaleciendo la creencia de que la descendencia de los Nefilim perduró mucho después del diluvio. No olvidemos la interesante conexión de estos ángeles caídos con el río Éufrates, que invita a seguir explorando estos temas fascinantes. Descubre el profundo significado detrás del río Éufrates y su conexión con antiguas profecías. Si Goliat realmente era un Nefilim y su espada ha sido hallada en el Éufrates, podríamos estar ante una revelación sorprendente que resuena con visiones bíblicas. Este río, crucial en las Escrituras, está vinculado a eventos sobrenaturales y juicios divinos a lo largo de la historia, desde el Génesis hasta las profecías finales en la Revelación. La Biblia menciona ángeles caídos que yacen atrapados en sus profundidades, aguardando el momento de su liberación. En el libro de la Revelación, se narra que un ángel con una espada desata a 4 entidades detenidas en el gran Éufrates, preparadas para causar estragos sobre la humanidad a gran escala. Esta referencia, Revelación 9:14-15, insinúa que su liberación conllevará una destrucción sin precedentes.
El hecho de que estas criaturas, que alguna vez desafiaron el orden divino, permanezcan en cautiverio, sugiere que su emancipación marcará un capítulo crucial en nuestra historia. Pero, ¿se trata simplemente de un hallazgo arqueológico? ¿O podría estar vinculado a aquellos ángeles caídos que están bajo el Éufrates? Si los Nefilim eran los descendientes de esos ángeles rebeldes y Goliat fue uno de ellos, ¿será esta espada la prueba de su existencia? Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Volviendo al tema principal, esto nos lleva a un interrogante importante. ¿Somos testigos de un nuevo desencadenamiento de fuerzas ocultas, como se menciona en la profecía de Revelación? Las palabras de la Biblia sugieren que debemos estar alerta ante lo que puede venir, ante la posibilidad de que lo sobrenatural emergente en nuestra época esté relacionado con lo que se halla bajo el Éufrates. Es un tema intrigante que nos invita a reflexionar sobre el pasado y el futuro de la humanidad. Descubre los secretos oscuros de la historia. La narrativa de los ángeles caídos, mencionados como los observadores en el libro de Enoc, sugiere que una vez transformaron el mundo, corrompiendo a la humanidad e introduciendo saberes sombríos, incluida la hechicería, lo que llevó al nacimiento de seres anómalos. Los Nefilim, fruto de la unión entre estos ángeles y mujeres mortales, aparecen en el Génesis 6:1-4 como gigantes. Es posible que también existieran otras criaturas aterradoras, como gigantescas serpientes, en ese tiempo. Si estos ángeles caídos provocaron la creación de aberraciones y distorsionaron la obra divina, ¿podrían los restos óseos hallados en el río Éufrates estar relacionados con este enigma? Las profecías sugieren que acontecimientos significativos sucederán cuando el Éufrates se seque, incluyendo la liberación de entidades sobrenaturales y la inminente batalla final entre el bien y el mal. Esto podría indicar que esas fuerzas ancestrales están despertando una vez más. La Biblia advierte que el engaño será un signo en los últimos días, y el descubrimiento de un esqueleto gigantesco de serpiente puede no ser simplemente una casualidad. Este hallazgo podría representar una advertencia sobre las luchas finales, recordándonos que la guerra espiritual se desarrolla delante de nosotros. Se cree que estos ángeles caídos, que actuaron como observadores, rompieron la conexión con la creación divina en un intento de controlar a la humanidad. La historia de los Nefilim, descritos como híbridos y gigantes, se encuentra en Génesis 6:1-4. Además, surge la pregunta: ¿podrían haber dado vida a monstruos como enormes serpientes en su desafío contra Dios? Civilizaciones antiguas han vinculado a las serpientes con el conocimiento oculto, el poder y la resistencia ante lo divino. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos guardan las antiguas historias de mitologías en relación con las serpientes? Descubre más sobre los misterios que rodean un enorme esqueleto de serpiente hallado en la Eufrasia, que podría ser un vestigio de una narrativa olvidada en la que los ángeles caídos coexistieron con los humanos y alteraron el diseño divino por voluntad propia. La escritura en Apocalipsis 9:14-15 menciona la liberación de 4 ángeles encarcelados en el gran río Eufrates, quienes tienen la misión de acabar con 1/3 de la humanidad. Estos seres, una vez parte del orden celestial de Dios, se rebelaron y sufrieron un castigo.
A diferencia de otros ángeles caídos que vagaron por la tierra, su liberación está destinada a un propósito destructivo. La ubicación de su encarcelamiento en el Éufrates es destacable, pues ese río ha sido considerado un límite entre civilizaciones y un escenario de eventos bíblicos significativos. Con el Éufrates enfrentando un desecamiento, algunos especulan que esto puede presagiar su inminente liberación. ¿Estamos al borde de un acontecimiento nunca antes presenciado? Los ángeles caídos mencionados en Génesis 6 descendieron a nuestro mundo, tomaron mujeres humanas como esposas y engendraron una raza conocida como los Nefilim, criaturas gigantes con habilidades sobrenaturales. Estos ángeles, a menudo referidos como los observadores en el libro de Enoc, se encuentran condenados por la corrupción de la humanidad y por compartir conocimientos prohibidos relacionados con la guerra, la magia y prácticas oscuras. Así, los ángeles que yacen en el Éufrates podrían ser los vestigios de una rebelión ancestral, vigilantes que han cometido graves delitos y han sido encerrados por sus actos. Descubre la inquietante revelación sobre un esqueleto gigante en el río Éufrates, que podría ser un indicio de una antigua realidad. Si sientes curiosidad, sigue leyendo para comprender cómo esta historia se entrelaza con profecías y eventos actuales. Es posible que los ángeles caídos hayan creado monstruos para desafiar a Dios. Su influencia podría haber llevado a la creación de gigantes y otras criaturas aterradoras. Si se liberan nuevamente, las consecuencias podrían ser devastadoras, manipulando líderes y exacerbando conflictos globales, todo con el fin de preparar el camino para una figura de épocas antiguas. El río Éufrates ha sido testigo de numerosos eventos espirituales a lo largo de su historia, desde juicios divinos hasta intervenciones sobrenaturales. Un pasaje profético de 1612 menciona que este río se secará para dar paso a los reyes del occidente, preparando así el terreno para la batalla del Armagedón. Hoy en día, con los niveles del Éufrates en descenso, muchos interpretan eso como una señal de que los tiempos apocalípticos se aproximan. Si esto es cierto, la llegada de los ángeles caídos no será silenciosa. Como entidades sobrenaturales de gran poder, tienen el potencial de influir en gobiernos, iniciar conflictos y engañar a la humanidad a través de prodigios engañosos. Estamos quizás al borde del cumplimiento de las profecías bíblicas. Ahora, el mundo enfrenta guerras, desastres naturales y crisis económicas, todos signos que coinciden con las advertencias de la Biblia sobre el final de los días. Con el Éufrates secándose y extrañas revelaciones surgiendo, ¿será que estamos presenciando el cumplimiento de las profecías más inquietantes? La Biblia advierte que antes de la llegada de Jesús, las fuerzas de la oscuridad se alzarán en un último esfuerzo por desorientar y dominar a la humanidad. El anticristo podría emerger como una figura poderosa, prometiendo falsas esperanzas y soluciones que llevarán a más desilusión. No te pierdas esta oportunidad de explorar el significado detrás de eventos celestiales impactantes. La posible liberación de 4 ángeles caídos podría ser la causa de una creciente inquietud, especialmente con la cercanía de un eclipse lunar total y una luna de sangre. Las civilizaciones antiguas interpretaron los llamados lunes sangrados como portadores de mensajes divinos, presagiando conflictos, juicios y fenómenos sobrenaturales. Este próximo lunes sangrado es particularmente inquietante debido a las coincidencias cósmicas que presenta, como la disminución en el agua del río Éufrates y el reciente descubrimiento de un enorme esqueleto de serpiente en sus aguas. ¿Podría ser este un momento significativo en términos bíblicos?
La posibilidad de que la profecía se esté manifestando en tiempo real es inquietante. La Biblia, en numerosas ocasiones, vincula estos eventos dramáticos con los finales de los tiempos, el juicio y la intervención divina. El profeta Joel hace una clara relación entre la luna que se tiñe de sangre y la llegada del día del Señor, sugiriendo que el sol se oscurecerá. Esta imagen también se refleja en el libro de Revelaciones, que menciona un cataclismo cósmico en el que se rompen los cielos. Según Revelación 6:12, se menciona que el sol se volvió negro como un saco de cilicio y la luna se volvió como sangre. Mientras que los escépticos pueden considerar los eclipses como simples fenómenos naturales, para muchos creyentes, estos acontecimientos celestiales son señales de eventos mayores en la historia. Por ejemplo, el eclipse lunar de 1493-1494 siguió a la expulsión de los judíos de España, marcando un giro significativo en la narrativa bíblica. En 1949-1950 se observaron terremotos de sangre coincidiendo con momentos cruciales en el mapa global. Estos eventos nos invitan a reflexionar sobre la relevancia de lo celestial en nuestras vidas y su posible impacto en el futuro. Mantente alerta a lo que nos dicen los cielos. ¿Te has preguntado si los terremotos de sangre son señales proféticas? Los eventos sísmicos registrados en 1967-1968 coincidieron con la reconfiguración de Israel como nación y su recaptura de Jerusalén durante la Guerra de 6 días. Recientemente, el terremoto de sangre del 14 de marzo ha despertado preguntas sobre su significado en esta cadena de profecías. Este fenómeno histórico de marzo de 1612 estuvo relacionado con un secado en el Éufrates, un evento que precedería a la batalla de Armagedón. Hoy se informa que el río está disminuyendo increíblemente y se han encontrado restos de una serpiente gigante en sus aguas, una figura asociada a Satanás en las Escrituras. Esto coincide con la revelación que menciona ángeles caídos, encarcelados en el Éufrates, que esperan su liberación para traer caos al mundo. ¿Son estos eventos un indicativo de que algo grande se aproxima? ¿Podría el eclipse lunar significar que estamos al borde de un desastre, una guerra o el surgimiento del anticristo? En un mundo donde la oscuridad espiritual y geopolítica crece, muchos creen que estamos en las etapas finales de las profecías bíblicas. Las Escrituras advierten acerca de señales en el cielo, guerras y turbulencias. Con el Éufrates secándose y el enigma de la serpiente en el horizonte, nos encontramos ante una pregunta crucial. ¿Es esto un llamado de Dios? Y si es así, ¿estamos preparados para lo que viene? El Éufrates atraviesa Siria, Turquía e Irak, beneficiando a aproximadamente 60 millones de personas. Descubre la preocupante situación del río Éufrates y su impacto en las comunidades que dependen de él. Este afluente clave enfrenta una alarmante disminución de caudal debido al cambio climático, lo que afecta drásticamente a quienes lo utilizan para su sustento. Algunas personas interpretan esta crisis como una profecía bíblica, concretamente de Revelación 16:12, que menciona la sequía de este río para preparar el camino de los reyes del oeste. Sin embargo, hay una base científica detrás de esta problemática. Entre 2003 y 2013, el Éufrates ha perdido cerca de 34 kilómetros cúbicos de agua fresca cada año, evidenciado por imágenes satelitales. Este recurso es fundamental para la población de la región, que depende de él para beber, cultivar y generar energía.
La sequía ha puesto en serio peligro la supervivencia de muchos. Nuestra investigación muestra que el flujo del río en Siria y Turquía ha disminuido 1,8 grados Fahrenheit en comparación con hace un siglo, con una reducción de 18 milímetros mensuales cada 100 años, según datos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS. Esto ha impactado la agricultura de la región, reduciendo significativamente la producción de cultivos. Los agricultores enfrentan pérdidas severas debido a esta escasez y las políticas tanto del gobierno sirio como del turco han exacerbado la crisis. Las autoridades de ambos países a menudo utilizan el agua como un arma, limitando su acceso a las naciones vecinas. En 1987 se estableció un acuerdo que otorgaba a Siria 132.086 galones de agua por segundo, pero desde 2021 Siria ha acusado a Turquía de interrumpir su acceso al Éufrates. Es fundamental tomar conciencia de la situación actual y buscar soluciones. Descubre cómo la crisis del agua en el Medio Oriente está afectando las vidas de miles de personas. En Siria, el suministro de agua ha caído a alarmantes niveles, con 52.834 galones por segundo, lo que ha obligado a la estación hídrica en el noroeste del país a dejar de producir electricidad. Irak enfrenta una sombría proyección. El río podría secarse para el año 2040 debido a la disminución de recursos hídricos y a lo que el cambio climático ha desatado. Los habitantes de Al-Anqur, en Irak, están lidiando con una severa reducción en su acceso a agua potable. Históricamente, su principal fuente ha sido el lago de Abanilla, que abarcaba 55 kilómetros cuadrados y contenía 4,2 billones de litros de agua. Hoy, esta área antes rica en recursos hídricos ha cambiado drásticamente, obligando a la población a depender del agua embotellada, llevando a muchas familias a acumular deudas para sobrevivir. En lugar de obtener sus ingresos a través de la pesca, muchos ciudadanos luchan por empleos físicos en ciudades cercanas. La infraestructura dañada durante la guerra civil en Irak ha complicado aún más la situación, dificultando el asentamiento de familias desplazadas. Hussam Sobi, un activista ambiental en Bagdad, sostiene que es vital que Irak inicie negociaciones con países vecinos para mejorar su acceso al agua. En el Medio Oriente, la falta de un gobierno estable agrava la lucha por este recurso esencial. Sin una dirección central, millones enfrentan problemas de salud derivados de la escasez de agua potable, lo que lleva a muchos a consumir agua contaminada. El resultado es que las enfermedades han proliferado en la región. Según datos del British Medical Journal, padecimientos como diarrea, fiebre tifoidea y cólera han aumentado en Irak debido a esta crisis hídrica. La situación exige atención inmediata y soluciones efectivas para asegurar el acceso al agua como un derecho fundamental. Descubre cómo las ONG están cambiando vidas en la región del río Éufrates. Desde 2016, la organización Peace Forum, formada por jóvenes activistas, se dedica a llevar agua a las familias que sufren por la escasez del líquido vital. Este esfuerzo no solo se centra en brindar acceso al agua, sino también en monitorear la actuación de los gobiernos para asegurar que se respeten los derechos humanos. En Siria, un grupo de 15 ONG ha trabajado para establecer estaciones de agua, mientras que otras 35 han apoyado el mantenimiento de estas instalaciones. Además, 5 organizaciones han contribuido con estaciones de energía y 10 se han ocupado de la creación de escuelas, según datos del CSIS. Este panorama evidencia el compromiso constante de estas entidades por mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas. En otro contexto se plantea una reflexión sobre las profecías bíblicas descritas en la Revelación 16,
que menciona el río Éufrates como un símbolo de acontecimientos trascendentales. La interpretación de este texto sugiere que el Éufrates podría tener significados modernos, vinculando lugares y pueblos actuales. Esta visión también nos lleva a contemplar la figura de profetas y demonios, aludiendo a la lucha por el poder en el escenario global. La enseñanza premilenial sugiere que el regreso de Cristo precede un reino de 1000 años, abriendo un debate sobre la interpretación literal de las Escrituras y su relación con el presente. Toda esta realidad nos invita a reflexionar sobre nuestro papel y el impacto que podemos generar en el mundo. Te invitamos a explorar con nosotros la impactante revelación de profecías bíblicas, antiguos enigmas y hallazgos que podrían revolucionar todo lo que creíamos saber sobre el fin de los tiempos. Este tema ha sido reconocido a lo largo de la historia como una perspectiva predominante en la Iglesia primitiva y, en el último siglo, el relato de las naciones que habitan Palestina se ha puesto de moda, convirtiéndose en un punto de referencia crucial. Uno de los misterios más intrigantes proviene del río Éufrates, donde recientemente se descubrieron grutas ocultas en su lecho.